Todos estos linajes hoy en día ya se han tipificado molecularmente. Entonces, a nivel de estudios genéticos, ustedes saben que morfológicamente, a no ser que sea un apicultor muy experto, y de hecho pues es a veces muy difícil, es morfométricamente, a grosso modo, decir esta es europea africanizada, porque morfométricamente son indistinguibles, ¿cierto? Pero a nivel molecular, los 5 linajes sí son genéticamente divergentes y podemos diferenciarlas con base en marcadores de ADN, que se llaman marcadores microsatélites o marcadores mitocondriales. Para dar otro ejemplo, esto es lo mismo que se hace en pruebas de paternidad. Cuando yo de pronto estuve en una noche de copas, una noche loca, como lo dice una canción, ¿cierto? Y tuve una aventura con alguna mujer y de pronto la dejé embarazada y después me hacen el reclamo de que si yo soy el padre o no. ¿Qué se hace? Una prueba de ADN. Básicamente esa prueba de ADN se hace para determinar si mi ADN mitocondrial o mi ADN nuclear es igualitico o mejor dicho, una mitad de ese hijo es igualita a la mía o no. Si no es igual, me salvé, no fui yo el padre. Si es igual, a responder, ¿cierto? Esas mismas pruebas son las que se hacen en medicina forense para identificar un culpable, ya sea de un asesinato, de una violación, etcétera. Se hacen pruebas moleculares para identificar el ADN nuclear o el ADN mitocondrial de ese pedacito, esa gota de sangre, de semen, etcétera, de la víctima y del victimario. Y se confrontan y si corresponden, pues se dice que es el asesino o no es el asesino, etcétera. Esos mismos estudios se utilizan en animales en todo el mundo para hacer pruebas genéticas en toros, en vacas, en caballos, etcétera. Se hacen lo mismo. Igual se aplica a las abejas. Entonces, existen diferentes pruebas, no vamos a detallar para no ahondar tanto en esto. Existen muchas pruebas genéticas que se llaman PCR-RPLP. Otras se hace secuenciación del ADN de esas abejas, ¿sí? De diferentes formas. Ya les digo, no voy a detallar esto. Y básicamente lo que se hace en abejas y en muchos otros animales es hacer determinación de mitotipos por secuenciación de unas enzimas que se llaman las citocromoxidasas de las abejas. Y que básicamente al amplificarlas por estos fragmentos de ADN de las mitocondrias de las abejas, ¿sí? O de los genes del ADN de las abejas, yo las amplifico por PCR y luego las envío a unos laboratorios especializados a que me hagan la secuencia de esos genes y después yo puedo comparar esas secuencias para saber si mis abejas son africanizadas o africanas o europeas o etcétera, etcétera. Eso, como ustedes ven aquí, se han hecho muchísimos estudios en muchos países para determinar qué linajes están presentes en cada región. Entonces, a muy grosso modo, ¿qué se hace para esto? Se extrae el ADN de las abejas, la abejita se macera, se le extrae el ADN, se amplifica por PCR, en este caso una región de ese citocromo, se envía a secuenciar, luego por unos programas de computador y en bases de datos, así como cuando yo quiero buscar, por ejemplo, apicultura sin fronteras, apicultura africanizada, etcétera, yo lo doy en Google. En internet yo también le doy mi secuencia y en internet me dice esa abeja que usted secuenció corresponde 99.9% a una abeja cárnica, corresponde 98% a una abeja africanizada. Eso se llama alineamiento de secuencias, no vamos a entrar en detalle. Y finalmente yo puedo elaborar árboles filogenéticos, esto ya es mucho más elaborado, estos estudios los hicimos aquí en el país, y yo puedo decir con tanta certeza a qué linaje corresponden las abejas que yo tengo en una región, en mi apícola, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto a grosso modo hasta el momento. Bueno, tenemos un poquitico más de tiempo para hablar. Ay, perdón, un segundo. Vamos a ver otra. Vamos a hablar. ¿Quieres, Víctor, que te vaya pasando algunas preguntas? Porque es Sí, impresionante. claro. Muchísima, pero muchísima gente está conectada, ¿sí? Listo. Me preguntan, ¿los cambios climáticos influyen en los virus en las abejas?
Excelente pregunta. El que me preguntó eso, mejor dicho, debería dedicarse a investigación. Esa es una de los interrogantes que actualmente tenemos en un Es estudio mi que estamos señora, así que finalizando. cuando vengas para acá, mi señora te hace comida y fue la que me preguntó cuando hoy estábamos almorzando. Así Ah, bueno, que tienes una científica ahí en tu casa, muy bien. Bueno, resulta que precisamente nosotros en ese estudio que les voy a comentar a continuación, ahorita un poco, y lo dejamos para después los resultados porque es bastante largo, eso sería la segunda parte de nuestra charla, para dentro de 8 o 15 días, no sé cuándo Rodrigo la prepare, vamos a presentar esos resultados que precisamente en el artículo que ahorita vamos a publicar, muy probablemente en la revista Plus One, que es una de las mejores del mundo, vamos a reportar este hallazgo, es que sí incide las épocas de lluvia, la temporada con la apariencia cuando se dispara los virus. Claro, mucha gente puede decir, eso es obvio, cuando hay más humedad en el ambiente, hay más lluvia, es cuando más gripa nos da, ¿cierto? Eso, entre comillas, es obvio. Pero vuelvo y les digo, lo que es obvio, muchas veces cuando se comprueba científicamente no es así. Entonces uno tiene que hacer esa comprobación. Nosotros hicimos correlaciones entre temporada de lluvias, temporada seca, altitud de donde está ubicado los apiarios y las latitudes. Y esos estudios justamente en la próxima semana vamos a estarlos concluyendo, porque eso es un estudio que implica muchos algoritmos estadísticos para mirar esa relación y ahí nos está colaborando un investigador de la Universidad de Tucson con esos análisis, justamente. Pero lo que les puedo adelantar es que sí, encontramos una mayor prevalencia de virus cuando hay más época húmeda o épocas de lluvia. Es lo que hasta el momento. Sin embargo, eso es hasta el momento un abrebocas. ¿Por qué? Porque para comprobarlo, lo ideal sería que tomáramos muestras en un apiario en época seca, tomáramos varias muestras y luego en la época de lluvias volviéramos a muestrear los mismos apiarios y hiciéramos una comparación entre los dos. Eso no lo pudimos hacer porque, como van a ver más adelante, nuestro estudio es bastante extenso. Nosotros hicimos, básicamente mis compañeros y yo, sobre todo mis compañeros que fueron los que fueron a muestrear, 500 colmenas, y uno diría eso es poco, pero 500 colmenas distribuidas en unas regiones bastante difíciles. Les estoy hablando de la Sierra Nevada aquí de Santa Marta, que para muestrear 3 colmenas aleatoriamente tuvieron que emplear 2 días, imagínense eso, para llegar allá. O sea, nosotros hicimos un estudio bastante macro y muy dispendioso, que es un estudio que no se ha hecho en otros países del mundo incluso, con tantas número de colmenas y con tantas pruebas que hicimos. Bueno, regálame más preguntas. sí, ¿influye la sanidad y la alimentación en las virosis? Sabemos que sí, que la sanidad sí, pero ¿la alimentación también es otro factor que influye en las virosis? Uy, esa otra excelente pregunta. Esa pregunta está para Miguel, el que les dije, el mexicano que trabaja en la USDA, que él es experto en nutrición. Claro, por supuesto. Él ha hecho estudios muy, muy bellos allá en Maryland, cogiendo abejitas y restringiéndoles ciertos nutrientes y dándoles ciertas dietas y correlaciona y mira la carga de virus cuando se alimentan, y no quiere decir que simplemente es que no se alimenten, sino el simple hecho de cambios en la nutrición hace que se disparen ciertos virus o no. Eso es bastante interesante y yo creería, Rodrigo, que sería bueno de pronto más adelante invitar a Miguel, que él muy amablemente Seguro. que nos Sí, pueda dar sí, una sí. charla de eso. Y Si él nos es tramitas esa invitación, encantados desde Apicultura Sin Fronteras y Mundo Apícola TV, poder estar los tres para más adelante, ¿sí? Así que claro, claro. cuenta con esto, Y sí. que él nos presente sus estudios que, como les digo, de verdad, discúlpenme la expresión, yo me quedé boquiabierto, se dice aquí en Colombia, cuando vi esos estudios tan fantásticos, tan maravillosos y las correlaciones que él hace exactamente, quitando o no un nutriente, un ácido graso, quitando un aminoácido, etcétera, qué comportamiento da la colmena y sobre todo con relación también a los virus. Bueno, Perfecto. más preguntas. Vamos con otra.
La varroa, vamos a hacer que es la llave, ¿sí? El que abre la puerta. Sí. ¿Qué viene primero? ¿La virosis y después los agroquímicos? ¿O los agroquímicos y después la virosis? ¿Cómo jugarías? ¿A qué te jugarías en segundo lugar? Bueno, otra excelente pregunta. Lo que nosotros pensamos hasta el momento, porque eso falta comprobarlo, de hecho, la mayoría de ustedes saben, cuando uno quiere resolver un interrogante, llega y lo estudia y hace un proyecto y bueno, en fin, y va y lo estudia y resulta que resuelve esa pregunta, pero esa pregunta le genera 10 preguntas más. Entonces, lo que nosotros encontramos es que los virus parece que están ahí, ¿sí? Pueden estar en la colmena y la abeja o las abejas por su comportamiento higiénico o por su nutrición los controlan y los tienen a raya. ¿Qué pasa cuando viene un agroquímico o un cambio drástico de temperatura o alguna condición? Se dispara el virus, ¿sí? Vuelvo y perdón que sea tan cansón con eso, tan insistente. Lo que pasa con coronavirus ahorita. ¿Qué le dice el médico? ¿Qué le dicen las entidades de salud? Si usted se alimenta bien, si usted tiene una nutrición buena y de repente tiene que infectarse con el coronavirus porque según la Organización Mundial de la Salud, en algún punto todos nos vamos a infectar. Pero ¿qué pasa si es una persona que está inmunodeprimida, está estresada, se llena de mucho miedo? El solo hecho de tenerle miedo al virus produce mucho cortisol endógeno y hace que sus defensas se bajen y el virus le va a dar más duro que si es una persona que está calmada, que hace deporte, que se alimenta bien. Entonces, puede que uno tenga el virus o lo adquiera y su sistema inmune lo logre controlar. Pero entonces lo mismo con las abejas. Están las abejitas bien manejadas, el apicultor es experto, mantiene normas de bioseguridad, la carga viral se mantiene muy abajo, ¿sí? Porque igual no podemos, igual que nosotros no nos podemos estar en cuarentena de por vida para no infectarnos de coronavirus, no nos podemos quedar encerrados en la casa de por vida. Las abejas no podemos tapar las colmenas y evitar que lleguen nuevas abejas o que lleguen virus. Pero si el apicultor maneja muy bien y hace pruebas y está constantemente monitoreando tanto macroscópicamente como haciendo exámenes de laboratorio, puede, digamos, ir dándose cuenta cuándo puede ser un pico de virus o no. Y volviendo a la pregunta, ¿qué sería primero o no? Lo que nosotros llegamos también, digamos, a una conclusión preliminar es que si la abejita está tratando de controlar la colmena de esos virus y fumigan al lado, puede que la abeja en ese momento lo resista, pero con una carga de agroquímicos encima, adiós abejas. Entonces es muy importante controlar todos los factores. Y yo diría que el factor determinante es eso, es el uso de agroquímicos indiscriminado dispara esas infecciones virales, ¿sí? Y el no controlar la varroa adecuadamente, por supuesto, las va a disparar.